Marsella, noviembre de 1347. Respira como una joya abierta al mar mientras la guerra de los 100 años sacude otros puertos y aquí, a pesar de todo, la vida continúa con la obstinación del comercio. El aire se mantiene entre 10 y 15 grados, la lluvia ligera del Mediterráneo cae sin violencia, lo suficiente para oscurecer la piedra caliza de los muelles y para que el olor a pescado, brea y salitre se adhiera a la ropa como una segunda piel. Los mercaderes regatean bajo toldos tensados, las monedas chocan unas con otras y el vapor tibio de los cuerpos se eleva como una neblina breve, porque nada parece fuera de lugar en esta mañana en la que las galeras entran y salen con la marea y la ciudad baja, late con el ritmo antiguo de las manos que cargan, descargan y vuelven a cargar. Fue entonces cuando, a través del velo de la lluvia, un barco genovés aparece sin escolta ni música, avanzando con una lentitud que no es de prudencia sino agotamiento, un casco oscuro que ya había sido rechazado en su propio puerto y que ahora busca refugio donde aún no se ha pronunciado su nombre. Las velas cuelgan pesadas y manchadas, las cuerdas crujen como si se quejaran al ser amarradas y los estibadores se acercan con la rutina prendida, sin saber que el silencio de la cubierta no es cortesía, sino una señal que nadie ha aprendido a leer. Al saltar a bordo, el primer golpe no es visual, sino olfativo, porque desde la bodega sube un olor dulce y podrido, una mezcla de especias húmedas, sudor antiguo y algo más profundo que se aferra a la garganta. Mientras los fardos de seda son abiertos con cuchillas rápidas y las especies se derraman como polvo de oro sobre la madera húmeda, los marineros yacen cerca respirando con dificultad, murmurando palabras que se rompen antes de salir completas y al hablar expulsan un vaho espeso que se pierde en el aire frío y entra, sin resistencia, en los pulmones de quienes se inclinan demasiado cerca. La mano de los estibadores tiemblan no por temor, sino por el frío y por la prisa, y al tocar la seda sienten el movimiento mínimo de pulgas que buscan calor, porque nadie imagina que esa caricia imperceptible es una firma, ni que la enfermedad se aferra a los huesos como describiría Louis Heilingen, ni como escribió Gabriel de Mussy, basta una conversación para que la muerte pase de boca en boca. A pesar de que algunos retroceden al ver los bultos en las axilas de los marineros, hinchazones tensas bajo la piel que laten como si tuvieran pulso propio, la codicia pesa más que la prudencia, y los sacos son arrojados al muelle, donde otros los toman sin preguntar. En Marsella, la carga vale más que las explicaciones y el tiempo siempre es dinero. Fue entonces cuando surge la primera duda, silenciosa y breve, como un pensamiento que se reprime. ¿De qué sirve cerrar la nariz ante el hedor si el aire mismo ya está marcado? Cuando los consuelos son alertados, sus capas se empapan al cruzar el puerto y sus órdenes llegan con la autoridad de quien cree que aún controla el curso de los hechos. Porque al ver la tripulación moribunda, dictan la expulsión inmediata del barco, convencidos de que el empujarlo de nuevo al mar ha levantado un muro invisible alrededor de la ciudad. Las amarras se sueltan, el casco se separa del muelle y las velas se inflan de nuevo, y por un instante la lluvia parece lavar la escena, como si el agua pudiera borrar lo que ya ha ocurrido. Sin embargo, mientras los consueles regresan convencidos de haber salvado Marsella, los estibadores ya han descendido hacia la ciudad baja, con la ropa húmeda pegada al cuerpo y las manos aún perfumadas de seda, cruzando calles estrechas donde las puertas se abren para recibirlos y las monedas caen al suelo sin que nadie se agache a recogerlas. Es aquí donde se comete el primer error verdadero, porque cerrar el puerto no detiene a quienes ya caminan entre los puestos del mercado y las casas apiñadas, llevando consigo una respiración que no les pertenece y un roce invisible que se multiplica con cada saludo. Porque la pregunta que nadie formula en voz alta queda suspendida en el aire húmedo de noviembre y resuena como un golpe seco en la madera. ¿Qué sentido tiene expulsar un barco cuando la sentencia ya ha cruzado el umbral de la ciudad y se sienta, sin ser vista, junto al fuego de cada hogar? La enfermedad no entra como un ejército ni anuncia su nombre. Comienza con calor en la frente y un temblor que no se va al sentarse, y mientras el cuerpo busca abrigo, la fiebre sube como una marea que empuja las palabras fuera de orden. En las axilas y en la ingle aparecen nudos tensos que duelen al roce de la ropa húmeda y en la piel. Primero, pálida por el invierno, brotan manchas negras y púrpuras, monedas de Dios que se imprimen sin permiso, redondas y opacas, como si alguien hubiera dejado caer metal caliente sobre la carne.
La respiración se vuelve corta, el pecho silba, y hay quienes se apoyan un segundo en un puesto de mercado antes de doblarse y caer, dejando las manos abiertas en el barro porque entre 2 y 5 días bastan para que el cuerpo se apague, a veces sin cama, a veces entre voces que no terminan la frase. Mientras los vecinos rodean el cuerpo caído con pasos cortos y miradas oblicuas, nadie se agacha a levantar las monedas que ruedan hasta una alcantarilla, y la lluvia sigue cayendo con la misma paciencia porque la ciudad aprende rápido a caminar alrededor de sus muertos. En las tabernas, una cuchara quedó suspendida sobre un plato servido y se enfría sin volver a la boca, y en los talleres las herramientas descansan donde cayeron, marcadas por dedos que ya no regresan. La ruptura no tarda en llegar a las casas y se vuelve visible en el gesto mínimo de una madre que sostiene la mano de su hijo mientras el delirio lo hace hablar con alguien que no está, hasta que el sudor empapa las sábanas y la respiración se vuelve un jadeo húmedo. Ella retira la mano cuando la tos arroja manchas rojas sobre la pared, camina hacia la puerta sin mirar atrás y la cierra con el pestillo por dentro, apoyando la pared un instante antes de salir, dejando del otro lado una voz que se apaga entre golpes débiles. En otras viviendas, un padre cruza el umbral con un atillo al hombro y no vuelve, y el silencio ocupa las habitaciones donde quedan juguetes, cuencos de madera y pan duro sobre la mesa. Los oficios que sostienen la ciudad se repliegan, y la ley intenta hablar desde lejos porque hay notarios que dictan palabras sin cruzar el umbral, escribiendo al aire desde la calle o negándose a entrar cuando la respiración del enfermo suena como agua en una bota vieja. Los médicos pasan de largo, envueltos en telas empapadas de vinagre, y las casas se llenan de papeles sin firma y de promesas que nadie sellará, porque el contagio se transmite con la cercanía y el aliento, y cada paso hacia adentro es un paso que no siempre tiene regreso. Cuando los patios de las iglesias se llenan y la tierra ya no recibe más, la ciudad abre zanjas largas en las afueras y los cuerpos son cargados en tablones apilados sin nombres, cubiertos con cal viva que cae como una nieve gruesa. Al contacto con la humedad, la cal respira, levanta un vapor blanco que quema la nariz y la garganta, y el olor ácido se mezcla con la carne y la lluvia. Mientras los cuerpos golpean la zanja con un sonido sordo, uno tras otro, sin pausa, porque el ritmo se acelera y nadie cuenta en voz alta. En la ciudad las campanas dejan de sonar porque no hay manos para tirar de las cuerdas, o porque el repique constante vacía las calles más rápido que la fiebre, y el silencio se extiende por las horas como una manta pesada. Los mercados abren tarde, las puertas se quedan cerradas, y el mar que antes traía voces devuelve apenas el golpeteo de las olas contra la piedra. Y entonces, al amanecer, frente a la costa, aparecen naves que no piden amarre, meciéndose solas en el horizonte con velas flojas y cubiertas inmóviles, porque la tripulación no responde y las ratas se mueven donde nadie las espanta. Son barcos fantasmas, que el mar no quiere y la ciudad no se atreve a recibir. Una advertencia balanceándose con la marea mientras la pregunta vuelve más afilada que antes. ¿Cómo huir de algo que ya flota frente a tu puerto y respira dentro de tus muros? Desde Marsella la muerte aprende a viajar sin cansarse, porque el río Rodano se abre como una autopista líquida que no conoce murallas ni peajes, y por sus aguas suben barcazas cargadas de grano y de vino y de cuerpos que respiran demasiado rápido o ya no respiran. La corriente arrastra el olor de las bodegas húmedas y del sudor antiguo, y cada amarre es un intercambio silencioso porque basta tocar una cuerda, compartir un sorbo, respirar el mismo aire bajo una lona para que la fiebre cambie de orilla. El río no pregunta, avanza, y con él la infección gana velocidad, empujada por remos y corrientes que nadie detiene. Avignon aparece como una promesa de piedra blanca en la curva del río, sede papal, ciudad de campanas y procesiones, y aún así sus cementerios se llenan primero, porque los patios no alcanzan y la tierra se vuelve dura bajo la pala. Fue entonces cuando el Papa Clemente VI toma una decisión que no está escrita para estos días: consagrar al Rodano entero para que sirva de cementerio, y el agua bendita se vuelve turbia al recibir lo que la ciudad ya no puede sostener. Los cuerpos descienden envueltos en tela, chocan unos con otros, giran despacio y quedan flotando un instante antes de hundirse, mientras el reflejo del cielo se rompe en manchas oscuras que avanzan con la corriente. El río sagrado se convierte en una procesión sin fin, y quienes miran desde la orilla aprietan los labios,
al sentir el olor mezclado de incienso y descomposición, porque el rito no detiene el peso del cuerpo ni el curso del agua. La ciudad aprende a mirar hacia abajo, a contar por sombras, a aceptar que Ródano ya no separa la vida del más allá, sino que las mezcla y las empuja hacia el norte. Dentro del palacio, el hombre más poderoso de la cristianidad se aísla porque su médico, Guy de Chaliac, ordena un remedio que es más gesto que ciencia: sentarlo entre dos hogueras para purificar el aire. Las llamas crepitan cerca, el calor se acumula en la piedra y el sudor corre por la espalda bajo las vestiduras, mientras el humo raspa la garganta y obliga a respirar corto. Afuera el invierno muerde, el silencio pesa, adentro el fuego encierra y el contraste convierte la habitación en un búnker ardiente donde cada inspiración es una decisión. El Papa permanece solo entre las llamas, escuchando el ruido distante del río y el eco apagado en la ciudad, porque ni la consagración ni el fuego pueden borrar el frío que se filtra por las noticias que llegan cada día. Guy de Chaliac observa, anota, aprende mientras resiste, y el humo dibuja sombras que se mueven como si la habitación respirara por sí misma. Una isla de calor rodeada por un mar de muerte inmóvil. Más al norte, lejos del humo y del río cargado, París sigue mirando hacia otro frente, porque en la corte del rey Felipe VI, los mapas se extienden sobre mesas limpias y las discusiones giran alrededor de la guerra contra los ingleses y de los impuestos que la sostienen. Los mensajeros traen palabras de escaramuzas y de alianzas, y nadie levanta la vista cuando el viento cambia, porque el enemigo que avanza no porta ni estandartes ni cruza fronteras con trompetas. Ya se han colado en las rutas, en los mercados y en las barcazas que suben desde el sur. Mientras el Ródano empuja su carga hacia las tierras del norte, la amenaza se estira como una sombra larga que aún no toca París, pero ya la apunta. Y el episodio se cierra con una certeza pesada como el agua que corre. Lo que comenzó en un puerto bajo la lluvia no ha terminado, apenas ha aprendido a avanzar, y el camino hacia el corazón del reino ya está abierto.